En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización el hecho de que me haya permitido participar en este evento, en su sesión digital, y muy particularmente a los tres cerebros, los tres grandes profesionales que se encuentran detrás de ella, los doctores Igor Pérez Tostado, Dick Landowny y Enrique García. Muchas gracias por permitirme participar en este interesantísimo evento. Hoy en mi comunicación vamos a analizar la figura de don Carlos Connelly, un personaje interesantísimo por haber desarrollado gran parte de su carrera profesional en un ámbito geográfico como es el de las Filipinas, en los confines de la monarquía hispánica. Las conexiones atlánticas del grupo irlandés tuvieron, a finales del siglo XVIII, un curioso apéndice en la figura de este irlandés y su rol en el más recóndito de los territorios del conglomerado imperial hispano, el archipiélago filipino. Connelly era natural de una aldea en Irlanda, Roswell, muy cerca de Glinsk, en el condado de Galway, hijo legítimo de la pareja formada por don Tadeo Connelly y doña Margarita Talon. Había nacido en torno a 1750. Desconocemos el momento exacto de su llegada a la península ibérica. Sin embargo, este no debió de alejarse demasiado de su ingreso en el regimiento de Ultonia, en 1767. Regimiento que, como sabemos perfectamente, formaba parte de la brigada irlandesa de los regimientos que estaban integrados en las armas de los Borbones españoles desde comienzos del siglo XVIII. Con esta unidad, con el regimiento de Ultonia, Connelly va a viajar en 1768, apenas un año después de su ingreso, al Virreinato de Nueva España. Esta expedición formaba parte del ambicioso plan de los Borbones para reforzar la defensa de las colonias tras el revés sufrido a manos de las armas británicas en 1762 con la pérdida de La Habana. Connelly, al contrario que su unidad, que regresa a la península en 1771, va a permanecer en el Virreinato, en México, traspasado al regimiento de dragones de Nueva España y fijo de México. Va a ser en esta unidad donde va a conseguir sus primeros ascensos, como bien indica su hoja de servicios conservada en el Archivo General de Simancas. El 2 de julio de 1773 será ascendido a alférez y el 6 de junio de 1775 obtendrá el grado de teniente. En 1779, un cambio en el contexto internacional, en el panorama internacional, como será la declaración de guerra a Inglaterra, tendrá una enorme repercusión en la carrera de nuestro protagonista. El temor a una posible agresión inglesa en el archipiélago filipino, muy similar a la que había sufrido Filipinas en 1763 con la caída de Manila, va a forzar el envío de refuerzos desde el Virreinato de Nueva España. Este refuerzo va a consistir en 4 piquetes de 400 soldados que serán elegidos entre varios regimientos de los que se hallaban estacionados en esta zona. Los 100 hombres pertenecientes al Regimiento de Dragones de México, escogidos para esta función, serán conducidos precisamente por don Carlos Connelly. Debido a esta importante responsabilidad que se le daba al irlandés, recibirá un nuevo ascenso, en este caso al grado de capitán. Corría el 1 de marzo de 1780. Comenzaba la larga estancia del irlandés en Filipinas. La realidad es que la amenaza británica no llegó a materializarse. A pesar de ello, Connelly permaneció en Filipinas desempeñando el importante cargo de alcalde mayor de Camarines, la mejor alcaldía mayor de aquellas islas, citando al gobernador Pedro de Sabio. En ella tuvo como principal tarea la defensa de las localidades filipinas ante los ataques de los piratas moros de Mindanao, quienes hacían frecuentes correrías para capturar cautivos que luego vendían como esclavos a lo largo y ancho de aquellas costas. Hay una curiosa anécdota al respecto, y es que en 1793 Connelly llegará incluso a redactar un testamento, uno de sus testamentos, a bordo de una nave de guerra, la Magallanes,
y cito, a las 6 de la mañana, habiendo visto en la boca de Mariveles fondeada a una embarcación, al parecer enemiga, y estando haciendo zafarrancho. La realidad es que el estado de defensa de la costa de Luzón y en general del archipiélago era lamentable. A pesar de los distintos planes que se habían ido sucediendo en el siglo XVIII y particularmente del intento del gobernador vasco por crear una armada de pintas, según términos de la época, para proteger las distintas costas de las islas de estas correrías de los corsarios musulmanes de Mindanao y de Joló. En 1788, Connelly va a informar precisamente al gobernador vasco de un incidente que se va a producir en su jurisdicción, en la Alcaldía Mayor de Camarines, con la presencia de 2 o 3 yoangas, que era el término que recibían las embarcaciones de estos piratas musulmanes, y que habían merodeado en una de las localidades de su jurisdicción, la localidad de Mambulao, una localidad muy importante por su actividad en la minería del oro. Tan solo la presencia casual de una de estas galeras, de esas armadillas de vintas que mencionábamos antes, había disuadido a los piratas moros de atacar este importante emporio de Camarines. Connelly se quejaba de que para la defensa de Mambulao tan solo contaban, en caso de ataque enemigo, con 2 cañones del calibre, uno de A2, otro de A1, con un escaso baluartillo, palabras textuales de Connelly, y con unas, a todas luces, escasísimas 3 libras de pólvora. El incidente va a empujar a Connelly, y esta es una de las medidas que mejor conocemos en este ámbito, digamos, militar de la alcaldía del irlandés en Camarines, decíamos, empujó a Connelly a proponer una serie de arbitrios a sus superiores con el fin de poner en un pie de defensa razonable su jurisdicción. Connelly quería comprar 2 cañones más, uno de A4 y otro de A2, además de pólvora y municiones que permitiesen poner en estado de defensa a Mambulao. Además, proponía rodear la población de una estacada y también dotar a los soldados que luchaban a bordo de las naves, de las vintas, pues de un sueldo digno, ya que consideraba que su situación era directamente, palabras textuales nuevamente de Connelly, miserable. Connelly va a proponer 3 arbitrios distintos para financiar estas medidas. En primer lugar, un repartimiento entre los vecinos de Mambulao para costear armas y municiones. En segundo lugar, una tasa de 4 reales. Cito textualmente, en los días de fiesta, en cada soltada de pelea de gallos, hasta que se concluyese la obra. ¿Qué obra? La empalizada que mencionábamos hace unos instantes. De todos es conocido la afición de los filipinos por los gallos. Vamos, una tasa de 4 reales por cada soltada en días de fiesta. Una vez se finalizase la obra, este arbitrio dejaría de ejecutarse. En tercer lugar, vender un permiso por 300 reales para establecer un palenque fijo nuevamente de peleas de gallos en la jurisdicción. Todas estas medidas fueron aceptadas tanto por el gobernador como por el oidor fiscal de la Real Audiencia. Más allá de estas funciones más relacionadas con el ámbito militar, Connelly iba a desempeñar al frente de la alcaldía de Camarines funciones relacionadas con el ámbito económico. No podemos olvidar que en este periodo, estamos en plena década de los 80, se va a producir de un modo paulatino el desembarco de las ideas ilustradas en Filipinas, particularmente de la mano del gobernador José de Basco, que hemos mencionado ya con anterioridad. Además, en esta década se van a instaurar, a crear 2 instituciones que son muy importantes para entender el devenir del archipiélago en las siguientes décadas. Estamos hablando de, por un lado, la Real Sociedad de Amigos de Manila y, por otro, de la Real Compañía de Filipinas. Tenemos una constancia muy clara de la vinculación de Connelly con la segunda. De hecho, Lourdes Díaz Trechuelo, una gran estudiosa de la Real Compañía de Filipinas,
Filipinas en su obra lo menciona como un posible factor de la misma. En realidad, tanto el gobernador vasco como estas instituciones estaban muy preocupadas por el fomento de la economía de las islas, no solo por la propia dinámica que esto podía generar en la población nativa, sino también y fundamentalmente para estimular los ingresos que pudiera tener el real erario a través de estas actividades económicas. No hay que olvidar que Filipinas era un territorio francamente deficitario desde un punto de vista financiero, que requería del envío constante de cantidades de dinero desde el Virreinato de Nueva España, célebre situado, para su mantenimiento. Bueno, la idea era que esto dejase de ser así. Hay una actividad concreta que va a centrar los esfuerzos de Connelly en este entorno de ideas ilustradas por un lado y de creación de estas instituciones. El ámbito agrícola es en el que se va a desarrollar, un ámbito que querían estimular tanto las instituciones como las autoridades, y más concretamente la actividad va a ser la de la cría de moreras para criar a su vez gusanos de seda y por lo tanto favorecer el surgimiento de una industria de la seda que pudiera competir con la industria china, producto de lujo que se vendía muy bien en Europa y que podría producir unos pingües beneficios tanto para la población como para las arcas de la monarquía. Pues bien, tanto la Real Sociedad de Amigos del País, Manila, en sus estatutos, como el propio gobernador vasco, con una instrucción a tal efecto, habían intentado estimular de un modo muy evidente esa cría de los gusanos de seda en Filipinas. Uno de los alumnos aventajados en este sentido va a ser Carlos Connelly al frente de la Alcaldía Mayor de Camarines. Va a ser capaz, en los años en los que él va a estar al frente de esta institución, de plantar ni más ni menos que 4 millones de pies de morera. 4 millones, es una cantidad enorme que además en el contexto del resto de Filipinas va a ser la mayor cantidad de moreras que se van a plantar en un lugar concreto a lo largo de este periodo. A pesar de la labor realizada por Connelly, el paso de los años y sobre todo su salida de la Alcaldía Mayor va a hacer que este proyecto, particularmente en Camarines, pues obtenga un sonoro fracaso. Su sucesor al frente de la alcaldía, Rafael Valladares, va a ser notablemente criticado tanto por los factores de la Real Compañía como por las autoridades por permitir que estas plantaciones instauradas por Connelly pues, cayeran en el abandono. De hecho, en 1795, unos años después de la salida de Connelly de la alcaldía, su número se ha reducido a menos de 1 millón de pies. Y a pesar de los esfuerzos del gobernador Aguilar por volverlas a poner en marcha, pues no va a ser posible. Y finalmente, este intento en este momento concreto de favorecer la industria de la seda en Filipinas va a ser un fracaso y no se va a conseguir. Fruto de todos estos desvelos, don Carlos Connelly va a obtener diversos nombramientos como son el de teniente coronel el 6 de noviembre de 1789, el de capitán agregado al regimiento de Nueva España el 1 de julio de 1790 y el de coronel el 15 de marzo de 1793, culminando con estos exitosos ascensos, pues una ambiciosa carrera militar en el seno del ejército de la monarquía hispánica. Con todo, la llegada del gobernador Berenguer de Marquina a finales de la década de los 80 va a marcar un cambio importante en la suerte del irlandés en el archipiélago. Este nuevo gobernador va a hacer relevar a Connelly de la alcaldía de Camarines, de modo que va a quedar, y cito textualmente, sin estar empleado ni por vuestra majestad ni por la Compañía de Filipinas, y solicitando, en consecuencia, regresar a incorporarse con su regimiento en el Reino de México para continuar en él sus méritos y servicios. Efectivamente, esta solicitud sería aprobada y el permiso se le cursaría. Lo que ocurre es que llegaría demasiado tarde a las islas. El 22 de julio de 1794, el gobernador Aguilar, sucesor de Berenguer de Marquina al frente del archipiélago,
avisaría a la corte de que, y cito, el coronel don Carlos Connelly, que debía ir en la nao de Acapulco para incorporarse en su regimiento de dragones de México, no lo puede ejecutar por las graves indisposiciones que padece y aún no se halla fuera del peligro que amenazaba su vida. Tan grave era ese peligro que unos días después de la redacción de este despacho por parte del gobernador Aguilar, el 11 de agosto de 1794, don Carlos Connelly fallecía en su casa morada del pueblo de Santa Cruz, extramuros de Manila. La muerte de Connelly, lejos de cerrar nuestro interés en su figura, lo que hace es transformarlo en cierto sentido, ya que nos va a permitir analizar, de cierto modo, el campo de las redes de parentesco, de solidaridad regional y de patrocinio, además en su caso en una escala planetaria. Connelly, al fallecer, va a dejar una importante herencia a sus familiares. Su testamento, conservado en la Liddy Library en Estados Unidos, nos ha permitido conocer en qué consistía exactamente esta herencia y sobre todo cuáles eran sus beneficiarios. En primer lugar, Connelly va a dejar su patrimonio a su madre y, en caso de haber fallecido esta, a sus hermanos y a los descendientes de sus hermanos, lo cual era el caso. Su madre había fallecido años antes que don Carlos. El más importante de estos hermanos era Fray Tomás Connelly. Fray Tomás era natural de la parroquia de Kilbergnet, obispado de Elphin en el reino de Irlanda, y pertenecía a la orden de los dominicos. Como su hermano, había iniciado los servicios a la monarquía hispánica en el regimiento de Ultonia, en este caso como capellán, y también, como su hermano, había viajado a México en 1768. A la altura de los años 80, que es cuando retomamos la carrera de don Carlos en Filipinas, Fray Tomás y su carrera eclesiástica lo habían llevado a una interesante posición en el centro de poder de la monarquía española, la corte. Este puesto era ni más ni menos que confesor de familia del rey Carlos III. Curiosamente, desde esta privilegiada posición, Fray Tomás era quien había presionado sistemáticamente a través de diversos memoriales que se conservan perfectamente en el Archivo General de Simancas para conseguir los nombramientos a los cuales hemos ido aludiendo a lo largo de esta comunicación. Por otro lado, don Carlos había compensado estas gestiones de su hermano con creces. ¿De qué manera? Financiando muy ampliamente la edición de una obra de su hermano, titulada Diccionario Nuevo y Completo de las Lenguas Española e Inglesa. Se trata de un diccionario de traducción de términos del inglés al español de los más completos que tenemos en la Edad Moderna en nuestro país. La cifra final que don Carlos había entregado a su hermano para colaborar con la edición de esta obra ascendía a 14.000 reales. Esta interdependencia clientelar de los hermanos ni siquiera va a desaparecer con el fallecimiento de don Carlos. Vamos a ver cómo Fray Tomás va a dedicar parte de la herencia en la promoción militar de uno de sus sobrinos. ¿Cómo? Con la compra, beneficio, dice Fray Tomás en la documentación que hemos conservado, de una tenencia de granaderos con grado de capitán. A la altura de 1796, el anciano fraile se felicitaba en relación a la herencia de su hermano de no dejar pleito alguno en pie, tras haber remitido al resto de la familia en Irlanda el grueso de la herencia de don Carlos. Y cito, dividiéndola por rateo para evitar disensiones entre ellos allí. La realidad fue muy distinta. Al fallecimiento de Fray Tomás, los distintos hijos del resto de los hermanos de don Carlos
y de Fray Tomás, descontentos con las cantidades recibidas de la herencia del coronel, nombraron a dos de ellos, Tomás Kelly y Andrés Connelly, por sus representantes para exigir a los albaceas testamentarios de don Carlos las sumas que presuntamente estarían atrasadas. Para ello estaban dispuestos incluso a presentarse en las mismísimas Islas Filipinas. Con este motivo, en 1803, tanto don Carlos Kelly como don Andrés Connelly, recordemos, sobrinos de nuestro coronel, embarcaron en la fragata Santo Domingo de la Calzada, propiedad de la Real Compañía de Filipinas, y cruzaron medio mundo para llegar a Manila el 2 de septiembre de 1804. Les esperaba una larga y dura pelea en el Tribunal de Bienes de Difuntos de Manila. Los sobrinos de don Carlos se van a enfrentar en Manila a severos contratiempos. El principal de ellos va a ser la dilación temporal que se va a imponer en el proceso debido a varios factores. El primero de ellos, la muerte temprana del albacea de su tío, don Patricio Darwin, factor de la Real Compañía de Filipinas. Además de esto, los sucesores de Darwin no estaban presentes en Manila a la llegada de los sobrinos de Connelly. Todo ello va a hacer que pase más de un año hasta que se pueda ver en el juzgado la documentación aportada por estos sucesores de Darwin, albaceas del tío de Kelly y de Connelly, de modo que ambos se van a enfrentar a importantes gastos que los van a llevar a decir, en un momento dado, y cito, que los gastos ocasionados les habían reducido a la mayor pobreza, teniendo que mendigar de varios sujetos los socorros necesarios a su manutención y decencia. Por si esto fuera poco, la documentación aportada por los sucesores de Darwin en la testamentaría de don Carlos Connelly va a demostrar que la mayor parte, por no decir prácticamente la totalidad de la herencia, había sido efectivamente remitida a través, además, de los célebres Hoyes, ¿no? La casa comercial de origen irlandés. Todo quedaba, como puede comprobarse, en manos irlandesas, incluso este envío de grandes sumas de dinero desde Filipinas a la metrópoli, con lo cual el proceso se va a cerrar en falso y el viaje de los sobrinos de Connelly a Filipinas va a ser totalmente en vano. Sea como fuere, y este es el resumen de la comunicación que presento ante ustedes hoy, el caso de los Connelly resulta extraordinariamente interesante para seguir entendiendo estas redes de parentesco, su funcionamiento, llegando a aportar conocimiento muy importante acerca de cómo se distribuían geográficamente y de qué mecanismos utilizaban para conseguir el beneficio mutuo de cada uno de ellos, conectando en ocasiones lugares tan distantes como Madrid, México, ¿no?, el Atlántico, pero también Filipinas en el Pacífico. Queda por investigar todavía el papel de otros irlandeses en el archipiélago filipino, que probablemente nos podrían dar una pintura mucho más completa de cuál sería su labor en este ámbito geográfico tan alejado y en cierto sentido marginado de los intereses centrales de la monarquía, pero, como podemos comprobar en el caso de Connelly, también extraordinariamente